Pregunta. Sí, yo quería preguntar... Alto, bien alto. Usted dijo de que Lacan tenía una idea del psicoanálisis que se pierde cada vez más. Oui. ¿A qué se refiere? Si puede esclarecer un poco más. Sí, pregunta que Colette ha dicho que Lacan tenía la idea de que el psicoanálisis, una idea del psicoanálisis que a su entender cada día se pierde más. Eso es, ¿y a qué se refiere? A su entender. No, Sí. porque Lacan no está ahora para ver lo que claro, pasa. claro. Sería terrífico para él. Supongo. Sí, porque ahora, ahora uno hace los estudios, psiquiatría, psicología o algo alrededor, se hace un análisis con seriedad, se hace analizante, termina y se autoriza. Y se autoriza realmente, no sé, aquí supongo que es lo mismo aquí, en Francia la gente no se autoriza tan fácilmente. Sí, porque hay la presencia de Lacan está más presente, hay una transmisión aquí, pero dejamos España de lado. Si miramos en América Latina, la situación totalmente diferente. Y lo que voy a decir no es una deformación, lo dice él mismo. Hacen estudios de psicología, se instalan como clínicos, dicen, y empiezan el análisis. Y en la puerta se llaman analistas. Bon. Entonces es toda otra práctica que cambia además también en América Latina, en lo que puedo ver, son prácticas que no era en la idea de Lacan. No, el autorizarse de sí mismo no significaba el establecimiento profesional. Designa el acto, que el acto no se puede autorizar de ningún otro, pero no es porque uno se pone en la profesión que opera a nivel de un acto analítico como Lacan ha intentado ubicarlo. Entonces sí, se pierde de hecho. Y bueno, la escuela justamente tiene también quizás el papel de hacer presente lo que significa autorizarse de sí mismo. Autorizarse de sí mismo no es una autorización profesional. Y hay que trabajar sobre, es lo que digo cuando digo hay que inquietar a los analistas practicantes, porque se instala a veces sin ninguna inquietud, a veces, en lo que veo alrededor en Francia, un periodo de inquietud. Y no sé si lo hago, compran el diván y van a decidir meses. No, es verdad, hay toda una pequeña clínica cotidiana de la hesitación, del paso hesitación a la profesión, pero que se termina rápidamente. Bon. Después hay la supervisión que recorre las inquietudes del principio de la práctica. Bon. Pero creo que la escuela tiene un papel a este nivel. Y por el encuentro de Medellín, la jornada de escuela del encuentro de Medellín, hemos elegido como título una expresión que no es una expresión de Lacan, que no es una expresión que se usa mucho, que no se usa del todo, el deseo de psicoanálisis.
el deseo de psicoanálisis. Y es precisamente para poner el punto sobre lo que anima realmente la práctica analítica. En relación con esto último, con lo que anima la práctica analítica, hay un texto del 74, que a mí me gusta mucho, donde Lacan dice que el psicoanálisis debería, para que el psicoanálisis le preguntan si el psicoanálisis va a sobrevivir a la religión, y Lacan dice que de ninguna manera, que la religión siempre va a triunfar. Dice, el psicoanálisis va a sobrevivir o no, pero la religión siempre va a triunfar. Y luego dice que el psicoanálisis logrará sobrevivir si logra, no me acuerdo si dice dedicarse, o creo que dice incluso consagrarse lo suficientemente a la extravagancia. Quería saber cómo leía usted esa sentencia de Lacan, que a mí me parece muy... ¿Qué texto es eso donde habla de extravagancia? Es el triunfo de la religión. Ah oui, bon. Ok, bueno. Hay un texto de 74, es una asociación. Sí, es. Texto de 74 también en Italia, donde Lacan explica, y lo repite diversas veces, que el psicoanálisis se hace siempre más necesario. Y quizás nos deberíamos detener un poco sobre esta afirmación, porque no es lo que escuchamos en nuestro ámbito. En nuestro ámbito escuchamos una lamentación sobre el punto siguiente: los sujetos actuales no quieren el psicoanálisis. 74, Lacan decía, siempre más necesario, va a ser siempre más necesario, porque en razón de lo que pasa en el mundo, justamente. Entonces, ven que en frente de los acontecimientos del mundo se puede tomar posición bien diferente. Una del lado de no se puede nada o el contrario. Alors, la extravagancia, en el texto no tenía la expresión, lo voy a ir a releer cuando entro a París, porque me gusta el término extravagancia. Porque sería todo el tema de cómo los prejuicios, contrario de la extravagancia, los prejuicios, lo que se piensa por antelación, lo que se considera como normal respecto a todo, a las imágenes, al goce. Los prejuicios tienen un gran papel en el análisis. No deberían, pero de hecho, y bueno, ¿qué hacer? Los prejuicios sexuales, los prejuicios que provienen de la teoría, los prejuicios que provienen del ambiente político, social de cada uno. Es realmente difícil que un sujeto, cuando reacciona a lo que recibe del analizante, es difícil borrarse todas estas reacciones. Y a nivel sexual es lo más patente, quizás, lo más patente. Y hay un pequeño texto que se encuentra, lo leí recientemente, por eso me recuerdo, que es de un otro al otro. Lacan habla de lo que ha pasado en el mundo
años 69-70, justo un año después de mayo 78. Bon, toda la efervescencia era presente y hay un pasaje donde Lacan, hablando de algunos hechos políticos, dice: es algo que a algunos no les gustan. Es así, no les gustan. Y añade, pero el analista, por un analista, lo que gusta o no gusta no debe entrar en consideración. Manera de decirlo sencillamente. Entonces la extravagancia, no tengo el texto, voy a leer. Cuando lo escucho así, lo veo en esta dirección. La extravagancia es no retroceder en frente de lo que no es común. Lo vemos con el caso de Olga, no retroceder en frente de un caso que no encaja con nada, ni con la figura del transexualista normal, si puedo decir, ni con los conceptos que tenemos previos. Bon, y un poco de extravagancia en la recepción no es mal. No es un empuje a la locura, a pesar de que Lacan consideraba que los locos no sé exactamente lo que consideraba al fondo, pero yo lo que sé es que preguntaba, cuando había un evento donde él no se encontraba, una asamblea, un grupo, y preguntaba: ¿había algunos locos? Y si se podía decir sí, dice: bon, va bien. Realmente, es decir, que él pensaba que había un papel de los no estándares, no en la norma, no en el formato. La idea que el psicoanálisis no es hecho para formatar los sujetos. Evidentemente, cuando hablamos de efectos terapéuticos, hay algo ambiguo, porque los sujetos padecen de sus peculiaridades muchas veces, de no poder lograr entrar en el camino común, hacer como los demás, como se dice. Y entonces muchos efectos terapéuticos son efectos de normalización. Es un hecho. Uno que no podía trabajar, alcanzar a una pareja, lo logra. Es un efecto de normalización. No. Pero normalización no debe ir hasta estandarización. Bon, entonces un poco de extravagancia. Quiero añadir algo que no he dicho, y una frase de Lacan bien interesante e importante, cuando dice: es imposible situar un deseo sin el nudo Borromeo. Bon, eso para contestar a todos los que dicen que con el nudo Borromeo no se trata más del deseo, se trata del goce. Bon, de los goces. Bueno, se trata también de los goces, pero ¿y cómo entenderlo? Esta idea que sin el nudo lo puedo conectar con lo que he desarrollado. El nudo supone el decir. Lo que Lacan llama el síntoma, el cuarto que anuda, es el decir. Y entonces es cierto que el nudo se encuentra
bajo la dependencia del decir y del deseo que soporta el decir. Este deseo que llamo contingente evento. Era justo no lo desarrollo, pero para indicar una lectura y un trabajo eventualmente. María Luisa, y luego Félix. Primero. Bueno, hasta cierto punto Freud era un extravagante o el discurso que da lugar, el discurso psicoanalista, el psicoanálisis, por dicho, es una extravagancia hasta cierto punto. Yo quería a ver si puedes decir un poquito más, no sé. Ayer hablaste del cárcel, de la importancia del cárcel, y hoy hablas de cómo intranquilizar, cómo conseguir un efecto de inquietud en la escuela, entre los analistas, para que no nos quedemos aletargados, dormidos con la rutina, ¿no? En cada uno, ¿eh? Sí. No es necesario que uno declare su inquietud. ¿Eh? Es algo... Está el cárcel como este efecto de turbillón, de remolino, pero ¿qué otras cosas podríamos decir? Estoy pensando en la escuela, no sé si... El cartel... ¿Cómo inquietarnos? El cartel no es algo inquietante. Es más bien el contrario que desarrollé ayer. No, inquietante en el sentido de que puede producir un cierto efecto de remolino, de que la cosa se mueva. Que Un efecto de movimiento. Un efecto de movimiento. Inquietud además es un término que me vino, pero quizás se podría encontrar un mejor término. Un efecto de despiertamiento, un efecto de éveil, ¿cómo dire? De despertar, un efecto de despertar sería mejor. El cartel, sí, en la medida en que uno trabaja con otro que no sean los amigos, no los enemigos, pero como he dicho ayer, sí puede provocar un efecto de despertar. Y eso se percibe en el cartel, y a veces para mí, puesto que hago carteles, 3 carteles, me enseña mucho las diferencias. Ver cómo los demás toman la misma pregunta, el mismo texto, la misma expresión, y aquí descubrimos que no tenemos todos la misma lengua, a pesar de compartir un idioma, que es cierto que el sentido de las palabras no son las mismas para todos, y se percibe en el trabajo con los demás. Sí, el cartel tiene un efecto de despertar, se puede. No sé si el pase lo tiene. Hablo al nivel de la colectividad. Me parece, dejo de lado los pasantes, al nivel de la colectividad de lo que no entran en el dispositivo, me parece que deberíamos estudiar los efectos del dispositivo sobre el colectivo, y me parece que no tengo una idea completa de eso, pero me parece que hay 2 efectos que no son muy positivos, que son, uno, por un lado, efecto de rechazo, algunos que
se interesan al dispositivo y todo lo que lean y escuchan les parece no vale, ¿eh? Hay un efecto de rechazo que no se exprime de viva voz, pero que se oye en lugares más pequeños. Y el otro efecto, que no es mejor, es de fascinación. Fascinación, especialmente en analizantes que se preguntan si no podrían hacer el pases, no podrían ser designados pasadores, y que escuchan todo eso con así. Entonces me pregunto hasta dónde el dispositivo tiene un efecto de este efecto de despertar, no sé, realmente no sé. Félix. Sí, me gustaría que pudiera un poco ampliar esa idea del analista que es un evento contingente, dado que, bueno, no hay un analista simplemente por sostener el acto analítico. Me gustaría ver si puede un poco desarrollar esto. Explícame su pregunta. Mi pregunta es, en relación... No, la oí, la oí. Escuché la pregunta, quiero que me la desarrolle un poco. Sí. Bueno, yo lo que quiero de alguna manera es cómo situar algo del deseo del analista en la medida que usted lo pone en relación con ese evento contingente, que entiendo que tiene que ver con ese ayudar a despertar de la escuela y por lo tanto la cuestión del pase, lo entiendo así. Pero le pedía que de alguna manera lo pudiera desarrollar, dado que sostener el acto analítico no define al analista, No, sostener el acto no define ese evento, ¿no? Attends, je comprends pas peut-être. Sostener el acto analítico No define al analista. no define el analista. El ser capaz de sostenerlo. ¿Eh? El ser capaz de sostenerlo no es lo que lo define. ¿Puede o no puede? Explique lo del evento. Yo creo que vamos solo así. Solo ser capaz de sostenerlo. Distinguimos, para ir en la dirección que parece que indica, podemos distinguir el acto analítico que supone un analista que recibe analizante, vamos a decir, ¿no? Y lo que Lacan podemos llamar el ser del analista, ¿eh? Ser analista, y es lo que él hace en la carta a los italianos. Distingue el analista que practica en la oscura y el ser analista. Bon, y es eso lo que él llama contingente. El ser analista no es una producción automática del proceso analítico. Es la idea de Lacan, ¿eh? Ahora uno puede decir que es útil, es inútil, pero bien, intentamos enseñarnos de la enseñanza de Lacan, entonces por eso creo que no podemos borrar el hecho de que después de cuántos años de practicar como analista, llega a esta conclusión. Y Colette, a ver si por ahí va también las preguntas. Ese evento contingente, ¿dónde se produce? El evento contingente.
en uno mismo. Sí, pero a lo largo de la cura, al final... Lacan lo ubica al final. Ajá. Y lo ubica, no desarrolla todo, pero lo ubica con una palabra. Dice que al final el sujeto sabe estar o ser un desecho, sabe ser un desecho, primero, lo que es una expresión equívoca, porque equivoca entre sabe que lo es, como sujeto, su análisis le hizo percibir su ser de objeto, ¿no? Pero el otro sentido de la expresión sabe hacer de desecho, sabe ser de desecho. Bon. Eso resultado entonces del proceso analítico. Eso es el producto automático de un análisis empujado al final, según Lacan en este momento. Un sujeto que sabe ser un desecho en los diversos sentidos de la expresión. Y la otra condición contingente, es decir, que no se puede decidir de ninguna parte, que se produce en este sujeto analizado, es estar empujado al entusiasmo que el descubrir que es un desecho lo empuje al entusiasmo, no a la desesperación, podría ser también, pero al entusiasmo. Después hay que estudiarlo. El afecto de entusiasmo, lo que es un término religioso. Sí, un montón de literatura religiosa sobre el entusiasmo. El entusiasmo es el afecto que se produce cuando un sujeto se enfrenta con algo que lo trasciende, que lo sobrepasa, transcender, ¿cómo dit? Trascender, que lo trasciende entonces. Sí. Y entonces es eso el entusiasmo. Enfrentarse con algo que trasciende el sujeto mismo, con su subjetividad, encontrarse con algo que no es subjetividad, que no es de la naturaleza de la subjetividad. Y es eso que Lacan es eso que se encuentra contingente y es la condición que Lacan añade para decir que tenemos un analista. No únicamente alguien que sea capaz de sostener el acto analítico. Sí, lo decía porque se acuerda que hubo una temporada que había como una cierta tendencia a buscar este evento contingente en la infancia. En algún momento de la infancia que luego se reconocería, pero... Oui. He planteado la pregunta a Camilla Vidal el sábado último, porque es siempre algo, no algo que puede provenir de la infancia. No, eso es cierto que el analista no se produce en ninguna parte sino vía un análisis. En este sentido, podemos decir que el deseo del analista es un deseo inédito en los otros discursos, pero sin embargo,
a pesar de decir eso, podemos preguntar si no habría, vamos a decir, algunas predisposiciones. Predisposición. Una predisposición no es una determinación. Oui. Bon. Carmen Gallano. Una pregunta, porque recuerdo que en nuestro cárcel del pase había mucho debate, justamente es como si leyéramos de maneras muy distintas el párrafo. La pregunta es primero si te acuerdas, yo no me acuerdo ahora del párrafo entero, en la nota italiana, porque precisamente del lado del deseo inédito, deseo de saber la contingencia, no todo ser hablante podría ser un analista, y entonces hay ahí que, por algún lado de sus aventuras, entonces, por algún lado de sus aventuras, lleva la marca. Entonces, nos preguntábamos mucho sobre esta cuestión de las aventuras, de la marca, en el sentido de que precisamente no hasta qué punto hay una contingencia solo en el final del análisis como algo que emerge en el Belmont solo al final del análisis, o bien justamente nos preguntamos también como cárcel a la hora de recoger los testimonios, qué hacemos con esta cosa de las aventuras y de la marca que indicarían que hay algo en ese ser que facilitaría su ser anarquista. Quizá no determina, porque la no habla de determinación en ningún momento. ¿Te acuerdas mejor que yo? Sí, me acuerdo muy bien porque lo estudié. Sí, ¿qué opinas? Porque nos dio mucho debate. Opino que es un caso de lectura infiltrada de un prejuicio. Lo hablamos hace un momento de los prejuicios teóricos. Bon. Y cuando leemos, tiene la marca, la máquina dice a pensar, sin pensar, piensa marca, sí, marca de la infancia, marca del trauma, marca de las primeras experiencias de goce. Y entonces, casi automáticamente, primer momento, leemos, buscamos la marca de la historia previa. Bon, pero cuando releemos el parágrafo, Lacan dice, ¿quién va a leer la marca? Sus congéneres, ¿cómo se traduce? Congéneres que deben reconocer la marca. ¿Quién son? El dispositivo del pase, lo que pasa en el dispositivo del pase, o sea, que es una marca que se debe reconocer en el pasante. No es una marca de infancia, es la marca del final. No lo leíamos como marca de infancia, sino la cuestión a algún lado de sus aventuras. ¿Cómo situar esas aventuras? Oui, después en el texto hay otra aventura, que no es la aventura individual, que es la aventura de la humanidad. Y nos dice efectivamente que el análisis no ha podido aparecer sin un otro saber previo, el saber de la ciencia, ¿no? Que entonces el análisis herede de la ciencia en que la ciencia testimonio de un saber, de un deseo del saber. Y Lacan dice, para que el análisis aparezca, necesitamos que este deseo del saber le adviene. Entonces hay una condición previa, pero no es una condición de la biografía infantil, esta condición.
es que el análisis selecciona. Todos no quieren venir al análisis, necesita, para que alguien se enganche con el análisis, se necesita un deseo del saber. Y en Freud había un deseo del saber, es decir, el significante. La articulación, el significante, cómo se ordenan los elementos, etc. Entonces, eso es una condición previa, pero no es una condición biográfica. No hay ninguna condición biográfica que determina un deseo del saber. Después, un sujeto puede testimoniar o dejar percibir que desde mucho tiempo en su vida había en él un deseo del saber, pero no es una condición de transmisión biográfica. Bon, Gracias. Pilar, ¿y tú también? Ah, pues Pilar, la última pregunta y acabamos. Discúlpeme si la pregunta es demasiado más alto. Hace rato. Habla más alto. Hace rato. vas-y, allez. Sí, no, pero discúlpeme si la pregunta... Disculpe si la pregunta... Bueno, ya que me equivoqué yo, dejemos hablar a Pilar y luego no te vi, perdona, discúlpame. Luego, efectivamente, haces tú la pregunta y acabamos. Disculpe si la pregunta es demasiado elemental o sencilla. Si yo he entendido bien, usted ha dicho que al final del análisis se produce una iluminación y la ha formulado, o un descubrimiento, y la ha formulado con una serie de significantes como entenderse como un resto. Entonces, No, o igual es que no lo he entendido. No escuché porque pensé bajo... La máquina se puso en marcha con iluminación. Entonces no entendí. Bueno, me repite, por favor. Sí, que el final de análisis vendría marcado por una especie de descubrimiento que yo entendí. Un saber, ¿por qué no decirlo? Saber. Un saber, que no es una iluminación. Que no es una iluminación, pero que usted ya, o sea, que lo formula ya como saberse un resto. Todos los finales son iguales, todo el mundo descubre lo mismo. No. Ok, bon, primera pregunta. ¿Y quieres que te pidamos otra pregunta? Sí, una otra y ya está. Y por favor, tu pregunta. Sí, cuando habla de la... Un poquito más alto, por favor. Ponte de pie. Bueno, si usted se pregunta si hay una predisposición, ¿no? Y habla del deseo del saber, y dice que no tiene que ver con la historia y todo eso, pero entonces ¿con qué? Ok. Vale, ya está. Se acabó el turno de preguntas. Que se animan todas con el final. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo. Lo lamento porque me gusta bien el intercambio. Si todos los fines de análisis son los mismos, sí y no. Primero, hay análisis que no van hasta el final. En términos estructurales, si la estructura es la estructura, todos los finales son los mismos. En términos de estructura, es decir, el ese tachado, el sujeto de la subjetividad que busca lo que es
que se interroga sobre sí mismo, su sexo, su ser, sus capacidades, no encuentra diversas respuestas de verdad, verdades en el hilo del análisis, pero ninguna que haga punto final, ninguna, porque una verdad sigue otra verdad, una mentira sigue una... Bon. Pero hay un tope, sin embargo, y que no es del lado de la verdad, que es del lado del objeto. Y esta estructura puede ser para todos los que terminan, a pesar de que cada uno es totalmente diferente del otro. Porque la estructura se llena o se encarna diferentemente en cada uno. Entonces digo sí y no. No hay dos relatos de análisis idénticos, ninguno que parece a otro. Y a pesar de eso, pensamos que podemos ubicar estructuralmente un final. Si no, no hubiera pasado, pienso. La otra pregunta sobre, ¿qué era? ¿De dónde viene? Si no hay Si no tiene Viene de lo que he dicho, que Lacan recuerda al principio de del desarrollo en la carta a los italianos. El deseo del saber está ya en el discurso común bajo la forma de la ciencia. La ciencia no se ocupa del sujeto, pero el deseo de saber es algo que se encuentra en nuestro discurso. No necesita la familia para venir al sueño. Pero quizás aquí debo añadir última cosa, que hay que distinguir el deseo del saber y el deseo de saber. El deseo del saber es el deseo de producir pequeñas letras nuevas que permiten, como dice Descartes, ser amo de la naturaleza, de la natura, producir nuevos saberes, y el deseo de saber ha venido algunos no al nivel de la ciencia, pero a nivel de los humanos. Una infiltración, podría decir, del deseo del saber desde la ciencia al campo del humano. Y eso se produce más o menos el siglo XVIII. Se ve cómo se empieza a mirar del lado de un saber respecto al hombre y no respecto solo a la física. Entonces, ¿de dónde viene el deseo de saber? Viene del contexto discursivo, y algunos sujetos los pueden atrapar, pero es otra cosa que el deseo de saber. El deseo de saber es saber las consecuencias del saber, porque es la diferencia entre amar el desciframiento. El desciframiento es efecto del deseo de saber. Se descifra, uno se puede encantar de descifrar. Es un encanto. Gai savoir, gai ciencia, dice Lacan. Pero querer saber la consecuencia del efecto del lenguaje, del efecto del desciframiento, es otra cosa. Y cuando Lacan habla del final, él sabe ser un desecho, es un saber de las consecuencias, no es un saber del saber, pero de las consecuencias del efecto del lenguaje. Bon,